Hoy me toca conocer uno de los 10 puntos más altos del país, otro de los tantos volcanes extintos que tiene México, con formaciones rocosas que por capricho de la naturaleza se formaron y se convirtió en un icono del estado de Veracruz. Hoy, junto a buenos amigos, realizamos una caminata relajada hacia la Montaña Cuadrada, mejor conocido como el Cofre de Perote. Muy buenos y fríos días, andariegos. ¿Qué tal? Otro domingo recorriendo México. Ya después de vivir la experiencia de subir a la quinta elevación más alta del país, que fue Sierra Negra, ahora nos trasladamos a Perote y aquí inicia nuestro camino, nuestro sendero hacia la cima del Cofre de Perote. En el video anterior subimos al volcán Sierra Negra para poder conocer el telescopio milimétrico Alfonso Serrano, uno de los más importantes del mundo, ubicado en Puebla, con vistas impresionantes hacia el pico de Orizaba, el punto más alto de México. Pues bien, una vez descendiendo, partimos hacia Perote en Veracruz para poder pasar la noche y prepararnos para el siguiente día subir al cofre. Salimos del hotel a las 6:30 de la mañana rumbo al Conejo, lugar donde más adelante dejaremos el vehículo para comenzar nuestra caminata. Es una mañana bastante fresca, esperemos que conforme vaya avanzando el día vaya calentando para ya quitarnos la sudadera, pero ahorita sí se siente fresco. De hecho, sé que aquí llega a nevar y llega a nevar bastante fuerte. Este año se registraron cerca de 3-4 nevadas a principios de año muy fuertes, donde todo esto se vistió de blanco. Espero algún día regresar y también poderlo vivir, pero por lo pronto ahí vamos calentando. Por cierto, a Cofre de Perote se puede llegar en coche hasta la cima. Hay un camino perfectamente trazado, no es de terracería total porque es como de piedra y muy transitable, pero pues el objetivo es venir a hacer ejercicio, disfrutar de la naturaleza. Entonces dejamos el coche allá y vamos a empezar por un sendero a subir hasta la cima. Más o menos calculamos estar en 2 horas y media aproximadamente, tomando las pausas para contemplar, disfrutar y amar la naturaleza. Miren, justamente aquí este es el camino que les digo para coches, todo esto, y nosotros lo que estamos haciendo es, en lugar de serpentear como si fuéramos en coche, vamos cortando las brechas. Como en todo volcán, hay distintos senderos, hay distintas rutas, algunas más avanzadas, unas más fáciles. Nosotros, la verdad, estamos haciendo la sencilla porque es la primera vez que visito el Cofre de Perote. Entonces me interesa primero ir por el sendero fácil, conocerlo y tal vez sí más adelante irnos por las más difíciles. El Cofre de Perote es considerada como la 8ª elevación más alta del país, con 4.282 metros sobre el nivel del mar. Francamente estoy maravillado con la cantidad de volcanes que tenemos en esta región del país, principalmente entre Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Son cientos y cientos y cientos de volcanes los que tenemos. Y pues este es uno de los más turísticos que tiene Veracruz en ruta moderada, porque obviamente hay unos más intensos. Tenemos la elevación más alta del país, que es el Citlaltépetl, que está Veracruz y Puebla, y claro, también en Puebla el Iztaccíhuatl y muchos más. Como todo volcán o montaña de nuestro país, también tiene un nombre náhuatl, que es Naucalpan-Tepetl, que quiere decir montaña cuadrada. También se le dice montaña de 4 lados, y esto lo vamos a ver por justamente su nombre en español, que es cofre de Perote, porque hasta arriba tiene una especie como de cuadradito, una como corona, sombrero o simplemente cofre
como de estos del tesoro del pirata, es lo que vamos a encontrar en la cima. Por cierto, ahorita nos estamos apurando porque en unas horas se va a llevar a cabo una competencia de downhill, que esto pues simplemente es carreras de bicicleta de montaña de bajada, colina abajo, creo que esa es la traducción de downhill, me parece. Y estamos viendo que hay rampas muy altas. No me quiero ni imaginar cuánto han de saltar estas personas, estos deportistas, y me parece que va a iniciar en 2 horas. Todavía tenemos tiempo para ir por este camino y llegar a la cima. El Cofre de Perote se llama así por uno de los pueblos en los que se encuentra, aunque también colinda con Jico. Se ubica a 2 horas de la capital del estado, que es Jalapa, y a casi 3 del puerto de Veracruz. Este volcán se convirtió en el Parque Nacional Cofre de Perote en 1937 y se calcula que su última erupción fue en 1150, pero hoy es ideal para realizar senderismo, y aunque por tener antenas en su cima es posible llegar hasta arriba por carretera, también es posible hacerlo caminando y existen distintas rutas turísticas. También supe que se han llegado a encontrar vestigios arqueológicos y que su nombre también puede significar 4 veces Señor. En cada uno de mis videos sobre volcanes me preguntan que cómo hay que prepararse o qué hay que tomar en cuenta para iniciarse en el montañismo. Ahorita estoy considerando el Cofre de Perote como una excelente opción para iniciarse en este tipo de actividad al aire libre. Siempre he dicho que la Malinche, el Ajusco son muy buenos porque no son tan altos. Sí demandan mucho esfuerzo, pero no se comparan al esfuerzo físico de un Iztaccíhuatl o un Pico de Orizaba. Pues bien, ahorita estoy considerando el Cofre de Perote como uno de los mejores para iniciarse, para principiantes. Voy a hacer un video especial sobre ropa, qué ropa hay que llevar, sobre preparación física, mental y bueno, todo lo necesario para iniciarse en el montañismo. Espero que lo puedan ver. Ya ahorita llevamos 80 minutos de recorrido y vamos a alcanzar los 4 kilómetros. Calculamos que ya estamos más adelante de la mitad. Ahí vamos, paso a pasito. Hemos hecho muy pocas paradas, únicamente para tomar agua, aprovechar de tomar alguna fotografía, pero ahí vamos subiendo. Por cierto, aquí este cerro que se ve ahí, vamos a ver, ahí se ve, ahí se alcanza a ver. Este es el Cerro del Pizarro, está muy cercano al pueblito de Tepeyahualco. Ahí ya tengo videos sobre una hacienda, sobre una zona arqueológica que se llama Cantona. Es una de mis zonas arqueológicas favoritas de México, les recomiendo ver ese video. Y algún día tengo que subir a este cerro. Está chiquito, pero bueno, yo soy un trepacerros, amo hacerlo y algún día también tendré que visitarlo. Sí, para que sea más rápido. Algo que quiero empezar a decir es que en muchos de sus comentarios me escriben: yo no puedo viajar, pero a través de tus videos viajo contigo. Y la verdad es que así me siento. Ustedes ahorita donde estén sentados, desayunando, tomándose un cafecito por ahí, me escriben mucho que ven mis videos a las 8 de la mañana con un cafecito. Se los agradezco mucho. Ustedes viajan conmigo, aunque no lo crean. Yo estoy platicándoles ahorita, me estoy imaginando que estoy con ustedes. Entonces les mando un gran saludo.
donde quiera que estén y decirles que ustedes viajan conmigo. Aquí están recorriendo estos sitios conmigo. Voy a dejar esta panorámica hacia la cima para que ustedes se imaginen que aquí están conmigo. Aquí yo casi los tengo abrazados y juntos estamos llegando a la cima. Que si bien esta no demanda tanto esfuerzo como otras que hemos subido, es un lugar maravilloso y no por eso deja de ser un volcán precioso, único con ese cofre que nos espera allá arriba. Los dejo con estas imágenes andariegos y gracias a ustedes que siempre ven mis videos, les dedico esta cima. Gracias por viajar conmigo. Un abrazo. Ahorita nos encontramos en el segundo punto más alto de este volcán. ¿Y por qué venimos hasta aquí y no al primero? Bueno, justamente para tener esta panorámica hacia el punto más alto del cofre de Perote, el que da su nombre. Ese cofre, me gustaría abrirlo y ver el tesoro que hay dentro, pero realmente su tesoro es esta vista que tenemos hacia distintos puntos de nuestro querido México. Podemos apreciar el Pizarro, para acá se ve el pico de Orizaba y es un gozo total estar aquí en una de las 10 cimas de nuestro querido México. Oigan, pues sí hay partes aquí donde causa vértigo. Es una caída totalmente mortal. Hay que tener mucha precaución y sí causa vértigo el asomarte y ver el vacío. Sí hay que tener un poquito de precaución y ver dónde pisan ya que estén aquí en la cima. Ahorita sí ya tengo vértigo, porque estamos ya muy cercanos a el precipicio. Sí, voy con cuidado. Au, me pegué. Sí, me estoy alejando de la orilla lo más que puedo. Sí causa mucho vértigo. Vean esto. Ok, estamos llegando a la cima con un poquito de miedito al final, pero lo hemos logrado. Ya estamos a nada. Venga, cima. La octava de México. Estamos en la octava cima de México. Sí. Felicidades. Mil gracias, Serge. Otra cima. Otra. Aquí agradezco a mis dos guías. Estamos nuevamente en una cima más, de México. Juntos. Ya son muchas las que llevamos y que así siga siendo. Gracias. Es un placer compartir estas aventuras con ustedes. Qué alegría siempre es llegar a la cima sano y salvo, pero siempre recordar, nunca confiarse, porque la cima simplemente significa la mitad de camino para regresar salvo a casa. Y realmente esta es la cima turística a la que puedes tener acceso. Arriba del cofre no se puede subir, únicamente gente que trabaja ahí en lo de las antenas, y realmente esta es la cima, pero la diferencia no es mucha, o sea, prácticamente es lo mismo, y pues esta es a la que puede llegar el turista. Y pues ahora ya nos vamos a tomar una foto del recuerdo y nos vamos al laguito que está aquí. Lo único que sí es una tristeza cuando llegas a la cima es que te puedes dar cuenta
de la gran cantidad de incendios que hay. Eso es algo muy triste. Los incendios pues están acabando con nuestros bosques y gran parte de ellos son por pues algún descuido, pero yo creo que la gran mayoría es justamente para quemarlos y pues poner ahí monocultivos. Eso es lo que está acabando con nuestros bosques en México y pues sí, es lo que duele una vez que llegas a la cima, ver los incendios. Casi siempre me pasa, siempre que estoy en las cimas, ves a tu alrededor y se ve humo, mucho humo. 20 minutos y estamos muy a tiempo. Si quieren, vamos. Oigan, pues ya le medimos el agua a los camotes y sí, todavía queda un poquito lejos. Entonces ya nos vamos a mejor a regresar desde aquí, porque de plano ya estuvimos viendo que tiene distintos niveles y lo que pensábamos que tal vez podría ser 20 minutos se puede convertir en unas 2 horas. Sí, es una ruta que se ve agradable. Vemos que incluso hay como una casita, vimos gente ahí alrededor del lago, pero sí pienso que es como para planearlo para otro día. Nosotros ya tenemos un poquito de prisa porque acuérdense que nuestro viaje empezó hace unos días con Sierra Negra y también ya estamos cansados de tanto volcán. Pero bueno, se disfrutó muchísimo. Ahorita ya vamos a emprender nuestro regreso. Oigan, pues ya después de visitar la cima, ya un sanguchillo para desayunar y con estas preciosas vistas. Qué alegría siempre se siente visitar un volcán y conquistar su cima. Bueno, no voy a decir conquistar porque me ha pasado que siempre dicen cálmate Hernán Cortés, conquistador, pero bueno, ya saben cómo es la gente a veces. Voy a decir nada más llegar a la cima, siempre es algo increíble, así que provechito. Ya prácticamente estamos a punto de llegar a la camioneta y bajamos muy rápido porque aprovechamos de que mis guías me enseñaron unas técnicas para descender rápido. Lo importante aquí es que no les duela la rodilla. Normalmente después de un gran volcán empiezan a doler mucho las rodillas por un mal descenso en la técnica de descenso. Normalmente trasladamos el freno a la rodilla y no tiene que ser así. Me comentan que, bueno, ahí me enseñan unas técnicas que les voy a empezar a decir en mi video sobre iniciación hacia el montañismo para que lo puedan ver, ahí lo voy a explicar. Así que pues fue muy benéfico este descenso porque aprendí nuevas cosas. Ve los videos de Kilian Jornet bajando Sinal o esas carreras de montaña muy empinadas y el güey va así. Pero pues la inclinación es muy cabrona. Con esto hemos terminado nuestro recorrido, habiendo caminado más de 12 kilómetros totales. Ahora no nos queda más que regresar y disfrutar de los paisajes que nos regalan las carreteras de México, principalmente hacia volcanes y cerros. Siempre es muy grato concluir un viaje con amigos, porque los viajes refuerzan la amistad y nos unen, y más cuando compartimos gustos similares, en este caso, la fotografía y el montañismo. Tú como yo, aprovecha cualquier pretexto para viajar y conocer México. Bueno, andaregos, espero que les haya gustado este video y que como cada domingo me sigan acompañando a conocer un distinto rincón de México. Para mí ha sido un placer y un gozo total poder llegar a la cima, a una de las 10 más altas de nuestro querido México. Nos vemos.